Bienvenidos a su programa Salud para Todos. Buen viernes, soy la doctora Yadira Martínez y si usted me lo permite yo le voy a acompañar los siguientes 30 minutos platicando sobre la cirugía metabólica el día de hoy. Pero antes de comenzar con nuestro tema, yo quiero invitarlos a que acudan a la casa del médico. Tenemos consultas médicas gratuitas para usted. Hay consultas médicas de medicina general, hay consultas de pediatría, hay otro tipo de especialidades. También tenemos servicio de atención odontológica. Lo único que tiene usted que hacer es acudir a la casa del médico que está ubicada en Avenida del Trabajo número 300, esquina con Los Regalado, acá en Colonia Centro, o marcarnos al teléfono que es 313-6602 y con muchísimo gusto ahí le van a atender. Y pues si nosotros contamos con el apoyo del medicamento, pues también se los podemos ofrecer. Eso ya va a depender de lo que tengamos en ese momento de existencia. El día de hoy vamos a platicar sobre la cirugía metabólica o también conocida como cirugía de obesidad, o ya en estos últimos tiempos se ha manejado como la cirugía para diabetes. Y es que a lo largo de estas últimas décadas ha incrementado su auge debido a que estas enfermedades precisamente también han incrementado y es importante ofrecer ese tipo de tratamientos, otro tipo de alternativas para los pacientes que se les complica llegar a su control solamente con dieta y ejercicio. Los resultados que han ofrecido los pacientes que se han operado ha permitido el desarrollo de distintas técnicas quirúrgicas confiables, ofreciendo precisamente esta otra gama de alternativas para llegar a los controles requeridos. Y yo le agradezco el día de hoy al doctor Luis Mesa Cedilla, quien es cirujano bariatra y es especialista precisamente en todo este tipo de cirugías. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias, Yadira. Pues muy contento de estar aquí contigo y poder platicar con tu auditorio. Muchas gracias. La verdad es que el doctor es un comprometido, de verdad, como médico, le interesa mucho precisamente ofrecer este tipo de alternativas a los pacientes. Ahorita se está enfocando a los pacientes diabéticos porque desgraciadamente es un gran número de pacientes que han estado desarrollando esta enfermedad. Hay otras también que son importantes, solamente tener obesidad puede ser candidato para tener esas cirugías, pero la diabetes desgraciadamente nos está ganando en cifras, por eso es que ahora nos están caminando hacia ese rumbo. El doctor tiene su consultorio en Manuel Gallardo 152C en Colonia Centro, aquí en Colima, y tiene el teléfono 311-6017 por si usted quiere algún tipo de asesoría o le interesa platicar con el doctor, ahí lo puede localizar. Igual, si usted tiene alguna pregunta para nosotros, comuníquese a los teléfonos del estudio 313-2111, 313-3111 y con muchísimo gusto le vamos a atender todas sus dudas. También nos puede encontrar por Facebook, por Twitter, como Médicos Colima nos encuentra y ahí vamos a estar leyendo todos sus mensajes. Y pues, ¿qué te parece si empezamos a platicar sobre la cirugía metabólica o bariátrica? ¿Qué es correcto? ¿Cómo es correcto decir? Miren, son cirugías distintas, básicamente por el enfoque del paciente en el cual se pretende ayudar. En una, lo que queremos es que el paciente baje de peso, que es la bariátrica, y en otra lo que queremos es que el paciente se controle de algunas enfermedades metabólicas, principalmente es la diabetes. Y bueno, por eso son campos completamente distintos. Los pacientes que van al consultorio buscando la solución son distintos y se enfoca de esta manera. ¿Las cirugías metabólicas son estéticas? No, definitivamente que no. Fíjate que todo nace a partir de una serendipia. Durante mucho tiempo hemos estado haciendo cirugía para ayudar a los pacientes enfermos de obesidad a bajar de peso. Y de casualidad nos dimos cuenta que había pacientes obesos que iban con nosotros y estaban diabéticos. Y entonces lo que se dio fue que los pacientes diabéticos se operaban y todavía no perdían mucho peso, porque sabemos que los diabéticos que pierden peso se controlan en gran medida. Bueno, estos pacientes se operaban y a la semana de estar inyectándose insulina y estar tomando muchos medicamentos, se acabó ese problema. Eso llamó poderosamente la atención a un grupo de especialistas en cirugía y entonces empezaron a hacer investigación y vieron pues que había una reacción muy importante de algunos tipos de procedimientos en los pacientes diabéticos. Entonces mejoraban e incluso algunos dejaban de tomar completamente medicamentos. No podemos hablar de curación porque sería muy aventurado, pero se identificó el término remisión. La enfermedad entraba en remisión, que es algo pues que nunca habíamos visto con otros tratamientos, ¿no?
Y en específico con los pacientes con diabetes. Sí, sí, sí. ¿Cómo funciona esta cirugía metabólica? O sea, ¿qué nos va a ocasionar en nuestro cuerpo que nos lleva a ese punto de remisión? La cuestión es la siguiente. La obesidad y la diabetes son, para fines prácticos, expresiones de una misma enfermedad. Es lo mismo, nada más que... Es un factor de riesgo ser obeso para poder desarrollar diabetes. Si tú eres obeso, eventualmente lo más probable es que vayas a ser diabético dependiendo de tus genes. Es prácticamente donde va a correr la enfermedad. Entonces, lo que hace la cirugía es que en los pacientes que todavía su páncreas tiene un poquito de reserva, pero está apagado por la misma enfermedad, cuando nosotros modificamos la anatomía gastrointestinal por medio de una cirugía, se estimula la liberación de hormonas que normalmente se deben de liberar, pero en los diabéticos y obesos están muy, muy disminuidas. Entonces, se estimula la liberación de hormonas que hacen que empiecen a mejorar su metabolismo. Estos pacientes, de repente, parece como si ya no fueran diabéticos porque el cuerpo empieza a liberar las hormonas que estaban apagadas. Sin embargo, tiene que ser en estadios tempranos de la diabetes, porque si el páncreas ya está muy dañado, ya no se van a poder obtener estos resultados. Y entonces, pues ya la cirugía, aunque sí va a mejorar, no tiene resultados tan espectaculares como los que hemos visto. ¿Qué tan temprano tiene que estar el estadio de la diabetes para que pueda funcionar la cirugía como debe ser? Nos interesa mucho que la gente... Bueno, en el tratamiento de diabetes, evidentemente los pilares son nutrición, hacer ejercicio. Y eso no es negociable, o sea, no, hay que aclarar sí. que eso no es negociable, que la cirugía es una muy buena alternativa, pero no suple el cambio del estilo de vida que es la nutrición y el ejercicio. Eso es fundamental, es un pilar. Y luego vienen las ayudas de los tratamientos. Dentro de la tabla de tratamientos es como una escalera. Mientras uno no te sirve, bueno, va a ser así. Pero es una escalera chiquita. Para fines prácticos tiene 3 escalones o 4. Y entonces llega un momento en que ya nada te sirve, ¿sí? Aunque te hagas ejercicio o pretendas hacer ejercicio, aunque cuides tu alimentación y aunque tomes tus prescripciones, puede llegar un momento en que esto no te sirva, ¿sí? En ese momento queremos que los pacientes que no alcanzan hemoglobinas glicosiladas abajo de 6.5, 6, puedan saber que existe esta opción. Entonces, lo que sucede es que los pacientes no se acercan temprano. Un paciente que pasan 5 años en descontrol, aún a pesar de estar tomando sus medicamentos, ya no es el mejor candidato. ¿Por qué? Porque su páncreas y todo el daño ya va a estar prácticamente establecido. Ajá, entonces ya no podemos hacer mucho por ellos. Nos encantaría poderlos empezar a tratar en ese lapso de tiempo. Antes de 5 años les va mucho mejor que después de 5 años de descontrol. ¿Es para todo tipo de diabéticos? Idealmente diabéticos obesos. La diabetes, existen muchos tipos de diabetes. Sabemos que existe, el término diabetes viene de paso de líquidos, le dicen como grifo, ¿no? Ajá. Se le puso mellitus, que viene de miel. Entonces, para diferenciar, pues que hay una diabetes que es azucarada y otra que no es azucarada. Entonces, en la diabetes mellitus existen varios tipos. El tipo 1, el que es prácticamente de jóvenes, con un problema autoinmune, genético. El tipo 2, que está más relacionado con pacientes adultos, obesos. El diabetes de las embarazadas. La diabetes que sucede después de alguna enfermedad, algún trauma, una pancreatitis. Y ahí hay algunas variantes que se llaman misceláneos, que son LADAS y MODIS, etc. Pero bueno, nosotros estamos enfocados en diabetes tipo 2. El paciente obeso, que tiene la enfermedad, o que apenas se le está desarrollando con síndrome metabólico por una hiperinsulinemia, etc. Esos son nuestros pacientes que tienen hígado graso, problemas de colesterol, etc. Esos son los pacientes que se van a ver enormemente beneficiados con este tipo de cirugías. Los demás pacientes, si es cierto que su beneficio existe, es un poco más limitado. Lo bueno es que por la gran mayoría de los pacientes, 80%, caen en esta categoría. Lo bueno y lo malo, ¿verdad? Porque bueno, ahí es una paradoja, porque desgraciadamente, sí, o sea, no es lo más adecuado, pero sí serían todos los pacientes diabéticos tipo 2, pero que también estén obesos, porque hay pacientes diabéticos tipo 2 que son muy delgados y pues en ellos no aplicaría la cirugía tal cual. Se están apenas haciendo protocolos de investigación al respecto, porque sí funciona, pero no sabemos qué tanto. No es el mismo impacto. Y sí se están operando pacientes diabéticos, pero bajo
otras instancias. Incluso los procedimientos se han modificado para poder alcanzar este tipo de pacientes. Y se observa beneficios, sí, disminuye su ingesta de medicamentos, etcétera, pero todavía no sabemos cómo escoger al paciente ideal. Ahorita entonces nos enfocamos a los que sí sabemos con toda certeza, diabéticos, obesos, que no están controlados. Y que todavía no tienen mucho tiempo de estar en ese tratamiento, idealmente hablando, aunque también se puede aplicar después de cierta... Después aunque hayan pasado 5 años, se pueden operar, pero el impacto va a ser mucho menor. Independientemente del tratamiento que estén tomando, ya sean pastillas, insulina, el tratamiento no tiene nada que ver en eso. No. Suponemos que los descontrolados ya van a estar con insulina, ¿no? Pero si tú eres obeso y ya tienes un índice de masa corporal alto, arriba de 40, pudiera ser pertinente que no te esperes a que te descontroles y acudas más tempranamente a ver si puedes ser candidato a este tipo de cirugía. Muy bien, pues vamos a ir a una pequeña pausa promocional. No se despegue, por favor, estamos platicando sobre la cirugía metabólica para saber un poquito más. Regresando al corte, vamos a saber cuáles son estas cirugías, precisamente de qué estamos hablando y qué tipo de procedimientos son los que se aplican. Regresamos en unos segundos, no se vaya. Ya estamos de regreso en su programa Salud para Todos. Platicamos con el doctor Luis Mesa Sevilla sobre la cirugía metabólica, esta alternativa para los pacientes diabéticos que no han logrado su control adecuado con dieta y ejercicio. Doctor, platicamos un poquito antes, me gustaría saber si nos puedes platicar sobre las técnicas. ¿Qué tipo de cirugías nos referimos cuando hablamos sobre cirugía metabólica? Sí, doctora, mira, existen para fines prácticos 2 procedimientos que llevan la batuta en este tipo de abordajes. Uno es el bypass gástrico, que es una cirugía en la cual nosotros lo que hacemos es crear un estómago tubular un poquito más chiquito y a le acercamos el intestino delgado. Entonces, la comida pasa prácticamente del esófago al estómago chiquito que hicimos y después a un segmento de intestino que está mucho más allá, aproximadamente a 1,5 metros, de lo que normalmente estuviera. Sería como la que vemos ahorita bueno, la que tenemos previa, la imagen anterior. ¿Sí? Y entonces, lo que hace el paso, ¿sí? El acercar el intestino que estaba lejos al estómago es que estimula estas hormonas, porque la comida en el tracto digestivo es un potente estimulante de liberación de sustancias. Eso no lo sabíamos hasta hace aproximadamente unos 3 años, 4, que se liberan aproximadamente unos 40 péptidos y hormonas, y estos estimulan y regulan el metabolismo. Entonces, sabíamos que funcionaba, pero no sabíamos cómo. A ese grado. Y entonces ya se sabe toda la neurofisiología que corresponde al aparato gastrointestinal, que genera pues que todo el metabolismo del cuerpo se active como si fuera una persona normal. Esa otra parte del estómago que digamos entre comillas se reseca, bueno, se hace a un ladito, ¿se quita o se deja? Se deja ahí, va a estar descansando por decirlo de alguna manera, sigue produciendo jugos gástricos y sigue produciendo biliopancreáticos, moco, etcétera, y no se le va a hacer nada. En el momento en que se unan, porque ahí eventualmente se va a unir toda esa secreción con lo que se está comiendo, de ahí para abajo se va a hacer la absorción. Entonces, el haber excluido del funcionamiento de la absorción y la digestión todo ese segmento, y aparte el estimular el intestino con esos alimentos de manera mucho más temprana, es lo que genera este beneficio metabólico. Entonces no solamente es la disminución de la capacidad gástrica, sino también todo el aspecto hormonal, lo que más realmente uno... Eso es bien curioso porque durante un montón de tiempo, y nosotros también así lo pensamos, decías que te vamos a hacer el estómago chiquito y entonces vas a comer menos. Y incluso las normas vienen estipulado que existen procedimientos restrictivos, malabsortivos y mixtos. Bueno, eso es mentira, sabemos que eso no es así, pero eso lo sabemos de apenas hace 3 años. Entonces, las personas que están operadas con cualquiera de estos procedimientos de manga gástrica o bypass, después de un tiempo, aproximadamente unos 2 años, pueden comer la misma cantidad que una persona que no está operada.
pueden comer un plato normal, se pueden ir a un restaurante y comer, pero después de un tiempo. No funciona porque dejas de comer, funciona porque se activa el metabolismo. Eso es lo más importante. Mucha gente dice, oiga, doctor, pues es que yo he visto que alguien que se operó bueno, sí, al principio vas a estar comiendo una porción muy seleccionada, muy estudiada, pequeña, pero al principio. En el largo plazo vas a estar comiendo normal y como cualquier persona. Y eso, o sea, entonces, creo que sí valdría la pena puntualizar que pueden comer lo que sea, o sea, una vez ya operados van a poder comer. Bueno, no lo que sea. Las porciones van a ser un poquito más normales o de lo que es más el común, pero no lo que sea. Es indispensable llevar una orientación nutricional que te va a hacer que puedas seleccionar tus alimentos. Las personas, si no cambian sus hábitos y si no cambian su manera de seleccionar alimentos, pues pueden fracasar, ¿sí? Y ese es uno de las partes por qué esta cirugía no es 100% efectiva. Tenemos los porcentajes de control más altos para pacientes diabéticos obesos que existen con cualquier tratamiento combinado. Si nosotros agregamos cirugía a ejercicio, dieta y medicamentos, si nosotros agregamos cirugía, podemos controlar aproximadamente a 9 de cada 10 pacientes. Que es un porcentaje muy alto, pero ese 1 es el que... Es precisamente por eso. Si nosotros no tuviéramos cirugía, en el mejor hospital del mundo, con el mejor endocrinólogo internista, lo más que podemos alcanzar son 2 de cada 10 pacientes. Entonces, la diferencia de 2 a 9 es un montón. Aquí nosotros en Colima, de acuerdo a la última encuesta de salud de hace 2 años aproximadamente, se sabe que 1 de cada 10 pacientes diabéticos en promedio están controlados. Y 1 de cada 10 son diabéticos y ni siquiera saben y evidentemente están descontrolados. Entonces, realmente existe una oportunidad muy grande para nosotros como colimenses de poder ofrecer este servicio. Y lo que se sabe es pues que funciona. Ya sabemos cómo funciona y que funciona. Y que, bueno, o sea, aunque no se cure, porque sí, en realidad la enfermedad ahí va a permanecer, las posibilidades de llegar a ese control que muchas veces es tan difícil, sí, existe. Y todos los beneficios que esto conlleva. Además de que, bueno, el tratamiento de ese tipo de padecimiento siempre es multidisciplinario, ¿no? También tenemos que tener apoyo psicológico, además del apoyo nutricional, el apoyo de la persona que nos esté guiando por el ejercicio adecuado y el cómo tenemos que realizarlo. Eso no se va a quitar, eso no se va a eliminar, es todo un proceso. Cuando nos realizamos una cirugía de este tipo, ¿debemos dejar nuestros tratamientos, o sea, ya no vamos a tomar pastillas o también es paulatino? No, la manera en cómo se van dejando los medicamentos tiene que ver pues, con cómo va uno respondiendo. Si se van a dejar o no, va a ser paulatino y eso lo decide prácticamente el internista, que es el que ve la parte... Y no es obligatorio, o sea, es posible que te operes y que no dejes tus medicamentos, sí, y de igual manera, puede ser, claro, que sí te disciplines como debe de ser y sí, los disminuyas. Pues como es gradual, nada más hay que estar al pendiente de quién sí va a responder y quién puede no responder a esto. Sin embargo, bueno, pues tenemos esos resultados de investigaciones recientes en los cuales se compara tratamiento solo, o sea, el tratamiento tradicional sin cirugía y con cirugía. Incluso algunas muy provocativamente decían, es que si tu médico se dio cuenta que ya estás haciendo todo lo que debes de hacer y no te controlas, y no te refiere a que puedas tener esta opción o no te la platica, incluso pudiera estar hablándose de negligencia, ¿no? Porque entonces es como si tienes un tratamiento para el SIDA o para un tumor de cáncer de mama y no te dicen, oye, ¿sabes que te puedes operar de cirugía, no? Entonces, es importante que sepan que no todo el mundo se puede operar. Y además no todo el mundo se quiere operar. Eso es lo malo. Vamos otra vez con el ejemplo del cáncer de mama. Hay gente que aunque tiene su cáncer y ya tenemos muy investigado que eso funciona y que es el mejor, pues hay gente que dice, no, yo no me lo quito. Y bueno, acá también hay gente que no quiere operarse. Oye, tu mejor opción de tratamiento es, no, yo mejor me la llevo así. Y pues con consecuencias funestas, ¿no? Sí. Como mujer, yo soy diabética tipo 2, decido realizarme una cirugía metabólica. Después de que me realizo una cirugía metabólica, ¿me puedo embarazar? Sí. O sea, ¿no existe una contraindicación para eso? No, al contrario. Los pacientes que se operan antes de embarazarse, les va muchísimo mejor en su embarazo. Todo lo que es consideramos a pacientes con embarazo de alto riesgo cuando existen algunos factores. Uno de los más importantes es obesidad y diabetes, hipertensión y todo esto.
Si este paciente antes de embarazarse se hace una cirugía de este tipo, su probabilidad de que le vaya muchísimo mejor en su embarazo es impresionante. O sea, realmente es del cielo a la tierra la diferencia. Sin embargo, debe de estar muy cuidada porque va a haber suplementos que van a ser necesario ajustar la dosis. No son las mismas vitaminas que normalmente le dan a una embarazada. Y la parte nutricional tiene que ser muy cuidada. Nosotros queremos que una paciente no se embarace los primeros 2 años después de este tipo de cirugía. Después de 2 años, va, adelante, bienvenido. Porque hay que darle chance también al cuerpo a que se adapte, sí. Así es. ¿Cuáles son los efectos secundarios o las complicaciones que pueden tener con este tipo de cirugías? Digo, además del control metabólico y de la disminución del peso que se pudiera obtener, el efecto secundario. Sí, lo más importante es en relación a la capacidad de absorción de alimentos. Medicamentos también, y como se va a disminuir la absorción de grasa, hay vitaminas que vienen en forma de grasa, A, D, E, K, vienen en forma de grasa y entonces la absorción va a disminuirse y hay que suplementarlos, hay que dar una dosis más alta. El calcio también disminuye su absorción precisamente porque se tiene que dar un proceso ahí de saponificación, etc. Entonces hay que suplementarlo. Y el hierro también sufre ahí una consecuencia de no exponerse a sustancias del estómago para poderse absorber y disminuye su absorción. Entonces, eso se suple básicamente tomándote 1 o 2 pastillas de vitaminas en la mañana y se acabó. Realmente no es así como que así gravísimo, pero sí es importante hacerse al hábito de tomar sus suplementos porque podemos caer en anemia, osteoporosis y eso es algo a la larga pues bastante grave. Ya se nos está terminando el tiempo, pero antes de que nos despidamos, quisiera que nos platicara sobre el acceso para la cirugía. ¿Es una cirugía abierta? ¿Van a tener una herida muy grande o ya se hace por otros métodos? Básicamente este tipo de cirugía se hacen por abordaje laparoscópico. Estos son incisiones pequeñas de 5 y 10 milímetros en la piel. Y entonces el paciente, lo que tenemos que es una cirugía en la cual te puedes operar el día de hoy, viernes en la mañana, a las 9 de la mañana, y el sábado a las 4 o 5 de la tarde te estás yendo a tu casa. No es una cirugía que ocupes quedarte muchos días. Aunque lo que hacemos adentro del estómago es bastante grande, el paciente no se siente con la necesidad, ¿sí?, de quedarse en el hospital. Y la verdad es que no es necesario siempre y cuando todo se lleve con una buena preparación. Es fundamental capacitarse, entender a lo que se van a meter y hacer las indicaciones que se le está prescribiendo para que le vaya bien. Dura más o menos un par de horas el procedimiento, en lo que nos tardamos en quirófano, y pues la convalecencia la pueden hacer en su casa, descansar un poco, tomar líquidos, etcétera. Y creo que valdría la pena también puntualizar que no todos los hospitales y no todos los cirujanos están capacitados y certificados para realizar este tipo de procedimientos. Hay que buscar bien, hay que informarse bien precisamente quién sería el médico que le pueda ofrecer esta alternativa. Si nos haces favor de recordarnos tu domicilio y el teléfono del consultorio. Sí, es Manuel Gallardo, 152C, y es el 312-3116-017. Y bueno, respecto a los hospitales, sí, nosotros buscamos hospitales que estén certificados por el Consejo. Y en Colima hay 2 que están prácticamente en ese proceso. La otra cosa es respecto a la certificación. Nosotros estamos conscientes de tratar de buscar las mejores prácticas y el Colegio Mexicano de Cirugía por Obesidad y Enfermedades Metabólicas, junto con el Consejo Mexicano de Cirugía, nos otorgan una cédula y una certificación para poder hacer este tipo de procedimientos. Es algo bastante complejo, precisamente para que la gente sepa que está dentro de una práctica que pues, está avalada y son protocolos internacionales. La cuestión es que nos encantaría que más cirujanos pudieran hacer esto, o sea, sería estupendo. Ampliar esta herramienta para que pueda llegar a mucha más gente. 1 de cada 5 colimenses tiene ese problema, ¿no? Entonces, realmente se pudiera hacer muchísimo si hubiéramos más capacitados en ese sentido.
Pero bueno, pues ahorita ya lo importante es que ya no tienen que irse a Tijuana, a Monterrey o tenemos esta al alternativa Distrito aquí. Federal, sino porque ya estamos aquí. Luis, muchas gracias. Ya hemos llegado ahora sí al final de nuestro programa. Te agradezco de ver que hayas venido y estás cordialmente invitado para regresar otro día, Muchas para que nos gracias. ahondes más sobre ese tema que nos quedamos con muchas dudas. No, un gustazo. Pues muchas gracias también a usted, que siempre nos abre las puertas de su televisor y de su casa para poder enterarse de todos estos temas. Nosotros estamos muy comprometidos en llevarle toda la información y todas las herramientas que le puedan generar un beneficio a su salud. Y pues si usted me lo permite, tenemos una cita el siguiente viernes en punto de las 9 de la mañana por su canal 11 o por su canal 212 de Megacable, o por internet nos puede también sintonizar a través de la página web del canal 11. Yo le agradezco a todos los que hacen posible la producción y la emisión de este programa. Soy la doctora Yadira Martínez y les deseo un saludable fin de semana.